Aleluya. Dios les bendiga, amado. Pueden sentarse. El Señor es bueno. Y esta mañana estoy contento de estar en la casa del Señor. ¿Sabe? La semana pasada no pude estar. El COVID no me permitió estar. Y no fue tan malo en algún sentido. El servicio lo vi en pantalones cortos, sentado entre 4 o 5 almohadas. Y me disfruté todo el servicio proyectándolo en el televisor. Pero hay algo que no tenía en casa. Y es la presencia de mis hermanos. Cuando el Señor creó la iglesia, la creó con ese fiel propósito de que cuando el pueblo de Dios se reúne, hay una experiencia que no la da ningún medio virtual. Y yo le insto a los hermanos que nos están viendo, que una vez pase ese problema, esa situación que tiene que no le permite llegar al templo, congréguese, mi amado, congréguese. La experiencia en el templo no la supera ningún servicio por internet. En esta mañana hemos leído un pasaje del libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Estaremos hablando de Jueces capítulo 6. A ver qué el Señor tiene que decirnos a cada uno. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu pueblo te adora con libertad. Porque tu presencia es real en medio de este servicio. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Y confesamos que te necesitamos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí te necesitamos. Aquellos que están viendo a través del internet, te necesitamos, Señor. Y necesitamos que esa palabra escrita se convierta en palabra viva. Que penetre a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros y haga aquello que tiene que hacer para gloria de tu nombre, para edificación de tu cuerpo y para salvación de aquellos que no te conocen. Espíritu Santo, te necesitamos. Habla a nuestras vidas. Ministra, Señor, según nuestra necesidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los pueblos tienen periodos que para mí son periodos críticos, periodos tristes. Y un periodo triste, un periodo gris, si usted lo quiere darle color, en la historia del pueblo de Israel es la historia del libro de Jueces. Jueces repite una frase una vez tras vez. Dice el escritor del libro de los Jueces: en aquel tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. Versión boricua. Y se repite: y en aquel tiempo no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. Y vuelve y repite. Y así termina el libro. Y uno dice: pero ¿y por qué ese libro está ahí? Porque aún en los momentos más críticos de los pueblos, Dios se revela. Aún en el momento más crítico de mi vida o de tu vida, Dios habla. Aún en los momentos en que creemos que ya todo está perdido, Dios levanta gente y habla a su pueblo. Y en medio de aquella oscuridad, Dios levantó gente, hombres y mujeres, que le dijeron que sí al Señor. Y a pesar de lo crítico del momento, Dios obró a través de esos hombres y de esas mujeres. Y esta mañana quisiera que reflexionáramos en la vida de uno de esos hombres que Dios llamó. Su nombre era Gedeón. Cuando usted lee el principio de ese capítulo, dice el escritor sagrado, que ya habían pasado 7 años bajo opresión. 7 años en que todo lo que se cultivaba era para el enemigo.
Porque los enemigos de Israel, especialmente los madianitas, sabían el ciclo de siembra, siega, siembra. Y ellos sabían cuándo era el momento de ¿qué? De cosechar. Y en ese momento venían sobre el pueblo de Israel y le llevaban todo. Y cuando decimos todo, es todo. Usted se imagina que usted llegue el sábado por la tarde con su compra y lo está esperando alguien en la puerta para quitársela. ¿Cómo usted se sentiría? Pues eso le pasaba a los israelitas. Ellos cultivaban, criaban sus animales durante un año y en el momento en que llegaba el momento de la cosecha, venían los madianitas, le llevaban todo. 7 años. Por lo tanto, como hemos aprendido durante la pandemia, hay que crear nuevos métodos. Hay que crear nuevas fórmulas. Así que dice la Biblia que los israelitas buscaban ¿qué? Cuevas donde meterse y donde esconder su cosecha. En este caso específico, dice la Biblia que cuando Dios se les revela a Gedeón, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Limpiando el trigo. Pero lo estaba haciendo ¿dónde? En un lagar. Yo recuerdo cuando mi abuelo cosechaba café. ¿Cuántos aquí saben cómo se cosecha el café? Cogía aquellas canastas y recogía café. Pero había parte del proceso era ponerlo a secar. Unas telas de saco. Ahí ponía el café y dejaba que el sol ¿qué? Lo quemara, lo tostara. Pero después había que limpiar eso, porque eso tenía paja. Así que yo veía a mi abuelo sacudiendo para que el viento se llevara la paja y quedara el grano. Eso mismo estaba haciendo Gedeón con el trigo. Estaba sacudiendo para que el viento se llevara la paja. Pero no lo podía hacer donde debía hacerlo, en un ambiente amplio, libre, porque venían los madianitas, se lo quitaban. Así que él se metió donde se supone se exprimían las uvas, que era un hueco en la tierra, donde la gente se paraba y exprimían las uvas, el lagar. Ahí estaba él metido, haciendo lo que se supone que hiciera, ¿dónde? Al aire libre. Y Dios llama a ese hombre y le dice, oye, hombre valiente. Y él dice, ¿quién? Conmigo yo valiente. Dios te ha llamado, Dios te va a usar para liberar al pueblo. Dice, y si Dios va a hacer eso, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué Dios nos ha ¿qué? Abandonado? Claro, uno lee la historia ya, que conoce una historia completa, y uno dice, si yo hubiese buscado a alguien, no hubiese buscado a Gedeón. Ahorita en la clase nuestro hermano William hablaba de un candidato a un empleo en su compañía que estaba descalificado. Pero cuando usted quiere que alguien haga un trabajo, usted busca las calificaciones, ¿o no? Se le dañó la lavadora. ¿A quién usted busca? Usted no busca al panadero para que le arregle la lavadora. ¿O sí? Se le dañó el televisor. Usted no le pide al que le hace el patio que le arregle el televisor. Usted busca que tenga calificaciones para ese trabajo al que estamos llamando. Dios está buscando un hombre que se levante, organice el pueblo y pelee contra los madianitas. Y ahí encontramos a alguien que parece tener una autoestima bastante baja. Que Dios me va a usar a mí. ¿Cómo usted? No. Primero, ¿por qué Dios nos ha abandonado? Y ahí es parte de una premisa falsa. El problema no es que Dios me haya abandonado. El problema es que nosotros abandonamos a Dios. Porque siempre le preguntamos a Dios, Señor, ¿y por qué? Pero ¿cuántas veces preguntamos, ¿qué he hecho yo? Dios siempre tiene la culpa. Pero en este caso, precisamente, nosotros sabemos por lo que narra este libro que aquella gente, el pueblo de Israel, había abandonado a Dios. Dios no había abandonado a Israel.
Y hay momentos en que Dios bendice los pueblos. Y los pueblos reciben la palabra, reciben el evangelio y Dios prospera y bendice. ¿Usted lo cree? Nuestra historia, para no irnos a otros lados, Puerto Rico, década de los 20, de los 30, los 40. ¿Cuál era la vida que vivían aquí nuestros abuelos? ¿Ah? Una condición precaria. Yo conocí a alguien que me decía, yo iba con los zapatitos en la mano para la escuela. Cuando llegaba cerca de la escuela, me lavaba los pies y me ponía los zapatos para que me vieran entrar con zapatos. Pero después que salía de la escuela, volvía y me los quitaba para no gastarlos. Eran tiempos difíciles en este país. Pero llegó el evangelio. Llegó el evangelio, mi amado. Hombres y mujeres se tiraron por los montes, ciudades, barrios de este país y proclamaron el evangelio. Y la vida del jíbaro cambió. Amén. Fue Cristo quien cambió este país. No fue Muñoz, perdónenme. Fue Jesucristo. Fue el evangelio de poder que llegó, hizo del borracho un hombre sobrio y decente. Fue el evangelio que llegó y aquella gente que practicaba cosas raras, que un día iba a la iglesia el domingo por la mañana, pero el sábado por la tarde estaba metido en el centro espiritista, comenzaron a adorar al Dios verdadero. La familia se constituyó de forma sólida. Aquellos que tenían cosas que arreglar, las arreglaban porque querían hacerlo para el bien y para testimonio al mundo. Pero como pasó con el pueblo de Israel, con el tiempo, el pueblo de Israel había estado esclavo en Egipto, Dios los saca de Egipto, los trae a la tierra prometida por medio de portentos y maravillas, pero cuando llegaron a Canaán, ¿qué pasó? Comenzaron a adorar otros dioses. Y el problema no es que abandonaron a Jehová por completo, según ellos. Era que adoraban a Jehová y adoraban también, ¿qué? A Baal. Con Dios y con Baal. Con Jehová y con Asera. Con Dios y con Moloc. Comenzaron a mezclar el evangelio con otras cosas que no son el evangelio. Decíamos acá en el estudio del miércoles que eso se llama sincretismo. Cuando comenzamos a coger elementos que no son de la palabra y los traemos al culto a Dios. Mire, mi amado, tenemos que tener cuidado. No podemos volver atrás. Hay un solo Dios verdadero. Yo sé que eso no es políticamente correcto. Yo sé que ante la mentalidad posmoderna eso es un insulto, pero hay un solo Dios verdadero. Y hay un solo camino al cielo, se llama Jesucristo. Él fue claro, yo soy camino, verdad y vida. Y nadie, oiga bien, fue absoluto, nadie va al Padre si no es por mí. El mensaje no es bonito para el mundo, pero esa es la realidad que predica el evangelio. Es camino, verdad y vida, Cristo. Yo no puedo mezclar esto con otra cosa. Y como el pueblo de Israel, a veces nos ha pasado eso. Entramos a la tierra prometida, vimos las maravillas que Dios hizo, pero como que de momento nos acostumbramos a lo que hacen nuestros vecinos, a lo que hace la gente, a lo que hace la cultura. Y entonces comenzamos a escuchar gente diciendo cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Cristianos enviando vibraciones, ni que fueran microondas, no sé. Nosotros no enviamos vibraciones. Nosotros oramos y Dios en su poder hace milagros. No enviamos vibraciones. Eso fue el karma. ¿El qué? Dios es justo. Yo no estoy pagando por pecados de vidas pasadas ni nada de eso. Que eso es el karma. Una doctrina del budismo y del hinduismo. No, Dios es justo. Yo creo en la justicia divina. Yo no creo en el karma. No, que mi mamá se murió, pero ella desde allá me está ayudando. No.
Yo lo siento, mi amado. El único que me cuida se llama Jehová. El que me defiende es el Señor. El que se fue, o quien se fue, ya no tiene nada que ver con lo que está pasando acá abajo. Ay, hermano, pero es que es más bonito decir que mi mamá me está asomando desde ahí arriba, me está tirando bendiciones. Es bonito, pero no es verdad. Eso en otros contextos religiosos sí es cierto para ellos. Pero la palabra no enseña eso. Y comenzamos a añadir cosas de aquí, cosas de acá. Elementos que no tienen nada que ver con el cristianismo. Hace un tiempo atrás, creo fue para allá, para principios de la década del 2009, finales del 2009, 2010, hubo un alboroto en Inglaterra, porque una pastora de la iglesia anglicana, la iglesia oficial del gobierno inglés, saben que la iglesia de Inglaterra, la cabeza es ¿quién? La reina, no es Cristo, bueno, pero eso es otra cosa. Pero esta pastora, que era pastora de la iglesia, sacerdote de la iglesia anglicana, dijo, yo soy cristiana y musulmán. ¿Cómo es? Yo soy cristiana y musulmán. ¿Así? Pero eso no fue lo único. Entonces, por ahí, ya usted sabe, salieron del closet un montón de gente. Empezaron a orar en las iglesias en el nombre de Alá, en algunas iglesias. Y de ahí para adelante, mis amados, hemos visto cómo elementos ajenos al evangelio y a la palabra de Dios se traen en algunos lugares para adorar a Dios. Pero cambiamos el nombre de Dios, cambiamos los métodos, traemos elementos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y eso se llama contaminar el culto a Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y Él ha dicho cómo debemos adorarnos. No adoramos como nos da la gana. Adoramos como Él pide que se adore. No hacemos las cosas porque simplemente son útiles o nos gustan. Es porque así lo dice la palabra de Dios. Y en medio de ese, iba a decir mogolla, pero no quiero decir mogolla. No lo voy a decir. En medio de esa mogolla espiritual aparece Dios y se le revela a este hombre. Dice, mira, te voy a llamar para que libertes a mi pueblo. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no tengo la capacidad. Mira, si yo vengo de una familia de unos pelados, pobres, ¿cómo Dios me va a usar? Y yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado, ¿cómo Dios me va a usar? Cuando miramos nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros errores, las malas decisiones que hemos tomado en la vida, a veces nosotros mismos, ¿qué? Nos descalificamos. Pero Dios que ve más allá, Dios que ve que no vamos a obrar en nuestras debilidades o en nuestras capacidades o en nuestra fortaleza, vamos a obrar en su poder. En su poder. Es en el poder de Dios que iba a obrar Gedeón. Y Dios le dice, no, tú vas a ir porque yo voy contigo. Tú lo vas a hacer no por tu capacidad, no por tus habilidades, sino por mi poder. Cuando la iglesia obra bajo el poder de Dios, no hay límites para la iglesia. Aquel muchacho le dice, ok, usted lee el capítulo y dice, está bien Señor, pero dame una señal, espérate, yo voy a hacer algo. No te me vayas, le dice, es el ángel de Jehová. Es Dios mismo revelado físicamente el que está allí. Dice, no te me vayas. Y si usted ve, él se metió a la cocina y rápido cocinó algo. Hizo un caldo, unos panes, una carne. Y se la trajo al Señor. Y dice, demuéstrame que tú eres Dios. Dice que el Señor tocó con su vara, con su bastón, la carne. Y de las piedras salió ¿qué? Fuego. Y consumió el sacrificio. Y dijo, ¡oh! Sí es Dios. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que esperar que Dios haga cosas súper extraordinarias para creerle? Tenemos que creer por fe. Aunque en el momento yo no vea fuego que sale de la piedra, yo tengo que creer. Pero aquel hombre estaba débil en su fe y Dios pues le dio esa demostración. Ahora, y es donde vamos a orar el mensaje, está en la introducción. Dios le dice aquella noche, se le revela nuevamente y le habla,
yo te voy a usar, pero tú tienes que hacer algo primero. Y lo primero que tienes que hacer es que limpies tu casa. Si queremos ser usados por Dios, si queremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios, tenemos que comenzar limpiando nuestra casa. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Gedeón? Lo que tú vas a hacer primero, para que después tú vas a ver mi gloria, vas a coger el ídolo que tiene tu papá, de Baal y de Acera. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Vas a derrumbar esos altares. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si me va a usar, yo tengo que saber con quién yo estoy. Y en la casa de Gedeón, su papá era el ministro, el sacerdote del barrio. Y allí estaba el ídolo, el dios y la diosa, Baal, Astarot, Acera. Estaban allí. Y Dios le dice, si tú quieres ver mi gloria, derriba los altares a Baal. Tienes que limpiar tu casa. Tengo que limpiar mi casa. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, dijo Jesús, literalmente. O amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Usted me dirá, ay hermano Samuel, pero ya yo me deshice de los ídolos. Yo tenía unas estatuas allí en casa, y ya yo las saqué. A Buda lo puse en el zafacón. A San Martín lo dejé al lado. A Lázaro con tu muleta lo saqué. Y creemos, somos los santos evangélicos, que ya no hay ídolos en nuestras vidas. Creemos que no tenemos altar. Pero es que Baal y Acera ya cambiaron de forma, mi amado. En la sociedad moderna, Baal y Acera ya no toman forma de estatuas o de grabados. Ellos hacen altar en nuestros corazones sutilmente. Hubo un teólogo que dijo que el corazón del hombre es una fábrica constante de dioses. El corazón del hombre es una fábrica constante de dioses. Si no está Baal, si no está Acera, Moloc o cualquiera de los dioses cananeos, nosotros nos los inventamos. El corazón del hombre es así. El ser humano necesita adorar. Y cuando dejamos de un lado a Dios, alguien va a ocupar el lugar. O algo va a ocupar el lugar. Y eso se llama ídolo. Puede ser una persona. Puede ser un trabajo. Puede ser una situación económica. Puede ser una relación. Los ídolos toman diferentes formas y entran sutilmente a nuestros corazones. Y nosotros les vamos dando espacio y dejando que se acomoden en nuestros corazones. Y esta mañana, como a Gedeón, el Señor nos dice, si quieres que yo te use, derriba los altares. Si quieres que yo te use, comienza por tu casa. ¿Qué tienes en tu altar? Y volvemos, no estamos hablando ahora quizás de altares físicos como los teníamos antes. Yo recuerdo cuando yo iba a casa de mis abuelos paternos, ese católicos prácticos, y dormía allí, a mí me asustaba, porque en uno de los cuartos tenía un cuadro del purgatorio. Y cuando yo veía aquel cuadro de las almas en pena, no sé si usted ha visto un cuadro de eso, en llamas, así clamando, entonces estaba la Virgen arriba, con el niño en la falda, ella pidiéndole misericordia. Aquello a mí, yo de niño, eso siempre me cautivó. Por otro lado, tenían otro cuadro que ese sí me gustaba, era el niñito Jesús en el pesebre. Gordo, colorado, con los ojos azules. No sé cómo se sacaron ese retrato, pero bueno. Ahí estaba el niño Jesús. Y así tenían diferentes imágenes en la casa. Cuando mis padres conocieron el Evangelio, eso se fue. Y creo que en la mayoría de los hogares evangélicos no tenemos problemas con eso, con ese ídolo. Pero sí tenemos problemas con los ídolos del corazón.
Porque en el altar de nuestro corazón, a veces el trabajo se convierte en el ídolo. Y no puedo servir al Señor porque el trabajo no me deja servir al Señor. No puedo servir al Señor porque es que yo tengo que hacer dinero. Las riquezas, los bienes materiales nos ahogan. Y creemos que sin ellos no somos nada. Jesús dijo de un hombre que precisamente veía que su negocio prosperaba, crecía y dijo: alma mía, qué bien me va el negocio. Vamos a hacer los graneros, ¿qué? Vamos a ampliar los almacenes. Porque yo quiero ¿qué? Dinero, dinero, dinero. Y agrandó los almacenes. Pero oyó la voz de Dios que le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo eso que has guardado, ¿de quién va a ser? El ídolo del dinero a veces nos ciega. El ídolo de las relaciones a veces nos ciega. Israel quería servir a Jehová y a Baal. Queremos servir a Dios y a otros ídolos al mismo tiempo. Y Dios le dice a Gedeón: Gedeón, no, tú. Oiga bien, la instrucción fue para Gedeón directamente. Dios no le dijo a Gedeón: yo voy a sacar los ídolos de tu vida. Eso no fue lo que le dijo Dios a Gedeón. ¿Qué le dijo? Sácalos tú. Te toca a ti, me toca a mí. Hay cosas en mi vida que yo sé que ocupan el lugar de Dios. ¿Y a quién le toca sacarlo? A mí. Ah, que Dios me va a dar el poder, que Dios me va a dar la capacidad, que Dios me va a dar... Sí, pero soy yo quien debo dar el primer paso. La palabra de Dios dice que aquella noche Gedeón, junto a 10 hombres, hizo lo que Dios le dijo. Derribó el altar a Baal y cogió a la diosa que era de madera y la hizo ¿qué? Leña, léalo. La hizo leña y con la leña del ídolo de la diosa hizo un altar a Jehová. Que fue lo segundo que Dios le pide en ese pasaje. Dios no solamente le dice: saca a Baal, destruye el altar de Baal, corta con esas cosas que tú sabes que te están interrumpiendo mi relación conmigo, tú sabes cuáles son. Hazlo, pero no solamente cortes con ella, levántame altar a mí. Consagra tu vida a mí. Porque hay gente que se abstiene, sí. Ah, no, yo no soy avaro, yo no soy idólatra, yo con esas cosas yo no me meto, no. Yo soy muy cuidadoso de dónde me meto, de lo que veo, de lo que escucho. Ajá, ¿y cómo sirves a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo sirves a Dios? Porque no es abstenerse solamente de los Baales, es rendirle culto al Dios vivo. Y muchas veces nos quedamos en el primer paso, nos abstenemos, cortamos con los Baales o creemos que cortamos con ellos, pero no rendimos cultos al Dios verdadero. Y Dios le dice: vas a derribar el altar de Baal y de Acera, con la leña me vas a hacer sacrificio a mí. Y vas a levantar un altar como yo digo que se debe levantar. No era como Gedeón quería. Ya Dios había prescrito cómo se debería hacer un altar a Jehová. Y esta mañana no estamos hablando, oiga bien, yo no estoy hablando que usted tiene que buscar un sitio en su casa y poner unas velas. Sí, porque hay gente que la imaginación corre. Y poner un cuadro del pastor. Y hablarle al pastor. O a los diáconos de la iglesia. No estamos hablando. Estoy hablando de mi corazón. No estoy hablando de un lugar fuera de tu corazón. Estoy hablando de mi corazón. En mi corazón yo tengo que dedicarlo a Jehová. Pablo diría: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Es aquí, el altar está aquí, mi amado. Es aquí en mi corazón que está el altar. Yo puedo esta mañana predicar aquí, usted puede decir: bueno, el mensaje pasa. Pero si en mi corazón lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo para la gloria de Dios, no sirve.
Si yo no lo estoy haciendo para que el pueblo de Dios sea edificado y bendecido, no sirve. Si estoy buscando mi gloria, no sirve. Porque ese altar no es el altar de Dios. El altar de Dios es donde Él y únicamente Él se lleva la gloria. Donde su nombre es exaltado y donde solamente Jehová es bendito por los siglos de los siglos. Dios le dice a Gedeón, Gedeón, no solamente derriba a Baal, sino constrúyeme altar a mí. El salmista decía, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Señor. Es aquí, en tu corazón, en mi corazón, que yo tengo que levantar altar a Dios. Y decirle, Señor, tú eres el Rey. Como cantábamos, tú eres Señor. Para ti todo lo que hago. Quiero agradarte a ti primero. Tú eres el primero. Ese que es el primero, ese es tu Dios. Ah, no, para mí mi primero son mis hijos. Ah, pues ese es tu Dios. No, para mí primero es mi esposa. Ah, pues ese es tu Dios. No, para mí es mi papá. Ah, pues ese es tu Dios. Lo que es primero, eso es Dios. Y Dios le está diciendo a Gedeón, yo soy el primero. Cuando Jesús se revela en el Apocalipsis, dice, yo soy el primero y el último. Alfa y Omega. Todo lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. Si Él ocupa el primer lugar, te va a ir bien. Si Él ocupa el primer lugar, te va a ir bien. Pero tengo que tomar la decisión y decirle a los Baales, no, yo no quiero más con ustedes. Yo tengo al Dios verdadero. Cristo entró a mi vida. Consagración. Consagración no solamente de un rato el domingo en la mañana, sino de toda la vida. Porque el problema con los santos evangélicos hoy día es que le consagramos a Dios el domingo. Y está muy bien. El día del Señor nos venimos, nos reunimos. Pero el resto de la semana, ¿quién es nuestro Dios? Ahora, cuando usted decide acabar con el altar de Baal y dedicar su vida a Dios, va a tener problemas. ¿O no? El día que usted le dijo a su familia que usted le entregó su vida a Cristo, usted firmó una declaración de guerra. ¿Que tú qué? Te metiste, aleluya. Te metiste a la religión. Tú estás loco. Ahí es lo que te van a robar los chavos. Es lo primero que le dicen. Tú estás loca. Vas a perder tu vida. No vas a poder disfrutar la vida si te haces evangélico, si te haces cristiano. Te van a declarar la guerra. ¿O no? ¿O qué usted esperaba el día que se convirtió a Cristo? Claro, uno en ese primer amor, uno goza de esa presencia de Dios. Pero el diablo no te va a mandar una felicitación. Ni un ramo de rosas diciendo que bueno que eres cristiana, que eres cristiano. No, hay una declaración de guerra. Y eso fue lo que sucedió. Lo que ya él sabía, porque ya había previsto, porque la Biblia dice que él hizo eso de noche. Él destruyó los altares de noche porque sabía que el pueblo se iba a ¿qué? Se opuso, mire, y se van a oponer. El mundo se opone a la obra de Dios. El mundo es natural que el mundo se oponga a la obra de Dios. Que no lo feliciten a usted por ser cristiano, por no vivir la vida, por vivir una vida santa delante de Dios. El mundo se opone. Y dice la Biblia que por la mañana cuando aquella gente fueron a adorar a Baal, ¿dónde estaba Baal? En el piso hecho pedazos. Y Acera, ceniza. Y descubrieron que fue quién. Gedeón. Ahí no dice quién fue. Siempre hay un chota, ¿no? Pero supieron que era Gedeón. ¿Y qué pidieron al papá de Gedeón? Saca a Gedeón, destruyó el altar. ¿Vamos a qué? A matarlo. Fíjense en el fanatismo. Querían acabar con la vida de Gedeón porque él había destruido el altar de Baal. Y cuando usted y yo venimos a Cristo, usted se convierte en el enemigo del enemigo. Satanás no va a quedarse con los brazos
cruzados. Va a tratar por todos los medios, él y sus secuaces, de hacer lo posible para que usted dé marcha atrás, para que usted vuelva a Baal, a Acera. Pero usted en esta mañana y yo estamos seguros de lo que hemos hecho. Vamos a caminar firmes. Firmes. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia ¿dónde? Hacia adelante. Ah, ¿que es difícil? Sí. ¿Que cuesta? Sí. Ser cristiano es difícil, dijo Juan Luis Guerra hace un tiempo atrás. Pero más difícil es vivir sin Dios. Para citar, más difícil es vivir sin Dios. Esta mañana Dios nos llama a través de Gedeón diciéndonos: corta tus vínculos con Baal. Levántame altar a mí y yo voy a bregar con la gente. Porque de la misma manera que hubo gente que se levantó contra Gedeón, el papá salió a defenderlo, el sacerdote de Baal. Mire, cuando usted es una persona íntegro, cuando usted es un hombre o una mujer íntegra, la gente lo respeta. Puede que se burlen, puede que digan cosas, puede que no le tomen en cuenta sus valores cristianos, pero va a haber gente que le va a respetar. Dice, porque ese muchacho, con toda la presión que le hemos metido aquí, se mantiene firme. Porque esa mujer, con toda la presión que le hemos metido, se mantiene en sus valores. Porque ese joven, a pesar de todo lo que hacen los que están alrededor, se mantiene con su testimonio. Y el mundo dice, hay que respetarlo. Siempre habrá gente que se oponga y que quiera tu cabeza, pero va a haber gente que a través de tu testimonio va a conocer a Cristo. Que eso fue lo que sucedió ahí. Cuando le dicen al papá, mira, saca a Gedeón para que lo matemos. Porque destruyó a Baal y destruyó a Acera. ¿Cuál fue la respuesta del papá de Gedeón? Adiós. Si Baal es Dios, que se defiende él mismo. Él no es Dios. Baal es Dios. ¿Y por qué no se pudo defender? Fíjense de un día para otro, cómo la actitud, cómo el testimonio de su hijo le abrió la mente a ese hombre. Si ese realmente era Dios, ¿por qué no se defendió? En el Pacífico, lo que se llamaban los mares del sur, cuando comenzaron a predicar en esas islitas, pasó algo parecido. En una isla donde pues, los indígenas tenían un montón de dioses, el jefe de la tribu se convirtió a Cristo. Pero él era el jefe. Así que él tenía que señalar el camino a su tribu. Cogió todos los ídolos y los puso en fila. Y le dijo, bueno, yo los voy a destruir a menos que ustedes se vayan. Tienen un break. ¿Se van o los destruyo? No se fueron. Y eso precisamente ocurre cuando la gente recibe un testimonio claro de lo que es el Evangelio. Cuando el testimonio tuyo, mío como cristiano es un testimonio vertical, íntegro. La gente dice, verdaderamente es un hombre de Dios, verdaderamente es una mujer de Dios. Yo quiero conocer a ese Dios. La vida de ese hombre, la vida de esa mujer me provocan a buscar a Dios. Quiera Dios, mis amados, que no solamente rompamos con Baal y levantemos altares en momentos de nuestra vida, sino que nuestra vida constantemente sea un testimonio al mundo para que el mundo conozca a Cristo. Y ya terminando, porque el pasaje es más largo, pero seré como mi estatura. Dice la Biblia que vinieron los madianitas. Los madianitas vinieron. Usted me dirá, ay, ¿por qué Dios no cogió y mató a los madianitas? O los sacó, se los llevó para otro sitio. Si él hizo lo que Dios le dijo. Pero es que Dios le estaba preparando para algo más grande. Y quizás usted en este momento está viviendo tiempos difíciles, tiempos críticos, tiempos en que le ha costado mantener su testimonio. Pero créeme, Dios tiene cosas mejores para ti. Vendrán batallas más grandes y victorias portentosas de parte de Dios. Aquel muchacho ya se había preparado. Aquel muchacho ya había cortado con Baal, había hecho sacrificio. Y dice la Biblia que cuando los madianitas regresaron, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Cuando tú obedeces, cuando yo obedezco la palabra, por lo difícil que sea, Dios te va a bendecir. Dios te va a usar.
Dios va a hacer de ti un instrumento para su gloria. Pero yo tengo que dar el paso y decir, corto con el mundo, corto con Baal, corto con las tradiciones, las costumbres que no son de agrado a Dios. Dios quiere entera consagración. Hay un himno que cantábamos que se titulaba Entera Consagración. Aquí lo hemos cantado, hace tiempo que no lo cantamos. Y el himno comienza como: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y ahí es que fallamos. Mi vida es tuya el domingo por la mañana o el miércoles por la noche. Pero el resto de la semana mi vida sigue siendo mía. Y tiene que ser eternamente. El llamado es eterno. El llamado es perpetuo. Dios quiere que yo sea un altar vivo todos los días. Van a haber momentos difíciles. Van a haber momentos críticos en nuestras vidas. Pero sabes que Dios te va a dar la victoria. Porque Dios es fiel y verdadero. La Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Es una promesa de Dios. Por eso, mi amado, mi amada, que la vida de Gedeón esta mañana, esta tarde ya, hable a nuestras vidas. Si hay algún Baal en nuestras vidas, quitemos ese ídolo de nuestras vidas. Levantemos un altar verdadero a Jehová como Él lo requiere y demos testimonio al mundo de lo que es ser un hombre o una mujer íntegra. Lo otro lo va a hacer Dios. De ahí para adelante Dios tomó los riendas y le hace ese capítulo para que usted vea lo que Dios hizo con Gedeón. ¿Por qué? Porque decidió decirle sí al Señor. Oremos. Padre, en esta mañana te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque lo que está escrito para nuestra edificación fue escrito. Mira, Señor, a los hombres y mujeres que escucharon este mensaje esta mañana. Muchos de ellos puede que, como el pueblo de Israel, estén viviendo momentos difíciles, tiempos de reflexión. Pero más allá de lo que ellos puedan estar sintiendo o experimentando en este momento, está tu palabra, que es fiel y verdadera, que es como espada que penetra en lo profundo. Por eso yo te pido, Señor, que obres en la vida de estos hombres y mujeres que han escuchado tu palabra. Que ante la presión del mundo pueda mantenerse firme. Que ante el llamado de los ídolos de esta cultura podamos decir, no, yo sirvo al Dios verdadero. No hago compromiso con otros dioses. Que tu pueblo se mantenga fiel. Que tu pueblo se mantenga firme para gloria de tu nombre, Señor. Si hay alguien que todavía no te conoce, que este sea el momento para que tenga un encuentro contigo. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo o que quiere reconciliar su vida con Dios, este es su momento. Vamos a hacer una oración breve para que usted le entregue su vida a Cristo. Ore conmigo. Él ahí en su corazón diga, Señor, hasta hoy he caminado sin ti. He caminado de espaldas a tu voluntad. Confieso que soy pecador. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego todo lo que soy. Toma mi vida como un sacrificio ante tu altar. Límpiame con tu sangre. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo como Salvador y te recibo como Señor. Gracias porque sé que tú lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Ante tu altar, Aleluya. hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior
Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios bendiga a los hermanos que nos estuvieron siguiendo por Facebook. Hasta el próximo domingo. Dios les bendiga.